Buenos días, jóvenes. Vamos a estudiar en esta clase el algoritmo de Fleury que nos permite encontrar ciclos y caminos eulerianos en grafos. Veamos el teorema sobre el cual se basa el algoritmo de Fleury. Un grafo es euleriano si y solo si es conexo y todos sus vértices tienen grado par. Recordemos que un grafo es euleriano si contiene un ciclo de Euler. Supongamos entonces que tenemos un grafo G que es euleriano. Entonces él admite un ciclo de Euler. Si tomamos dos vértices cualquiera del grafo, esos dos vértices están en el ciclo de Euler. Recordemos que un ciclo de Euler es un ciclo que pasa por todos los vértices del grafo y por todas las aristas. Los vértices se pueden repetir, las aristas no se pueden repetir. Pero como pasa por todos los vértices del grafo, significa que entre dos vértices siempre hay un camino que los une. Y eso hace que el grafo sea conexo. Además, vimos en la clase pasada que todos los vértices de G tienen que tener grado par para que haya un ciclo de Euler. Veamos entonces la otra parte de la implicación. Supongamos que tenemos un grafo conexo y que todos sus vértices son de grado par. Analizaremos cuando el número de vértices es menor o igual a 2. Cuando tenemos que el número de vértices es 1, como los vértices tienen que tener grado par, aquí entonces significa que si solamente hay un vértice, para que haya grado par tiene que haber bucle. Y obviamente allí se puede encontrar un ciclo de Euler. Si tenemos el caso de dos vértices, para que lo tengan grado par, significaría que ahí debe haber aristas paralelas en ellos. Y entonces allí es fácilmente visible que existe un camino de Euler yendo del uno al otro y regresando por la otra arista. Se pasan por las dos aristas y por los dos vértices. Consideremos ahora que el número de vértices es mayor que 2. Vamos a tomar un vértice cualquiera, V, en el grafo y vamos a formar un circuito, o sea, un ciclo que comienza en ese vértice. Cada vez que se alcanza otro vértice por medio de una arista incidente que no haya sido utilizada anteriormente, podemos continuar. Esto se debe a que los grados de cada vértice son pares, así que por cada arista que entra debe haber alguna que sale porque los grados son pares. Así podemos continuar hasta regresar al vértice V. Cuando esto ocurre, hay dos posibilidades. Que ya ese ciclo contenga todas las aristas del grafo, en cuyo caso hemos acabado. Y ya hemos encontrado que este ciclo es un ciclo euleriano, que es lo que queríamos conseguir o construir. Si Q, o sea, el ciclo que hemos construido no contiene todas las aristas, entonces hemos construido un ciclo en el grafo y como el grafo es conexo y todos los vértices tienen grado par, debe haber alguna otra arista o que sale de él que no está incluida en el ciclo. Esta arista entonces se puede utilizar como punto de partida para la construcción de un nuevo ciclo que no contiene las aristas del primer ciclo.
y que devuelve al vértice de partida. Todo esto se puede hacer porque el grafo es conexo y porque todos los vértices tienen grado par. Así que por cada arista que sale, hay una que entra y viceversa. Este teorema entonces es el que nos sirve para la construcción del ciclo por medio de este algoritmo, el cual no es un algoritmo tan eficiente, pero es el único que se conoce para encontrar en un grafo conexo con vértices de grado par o donde hay por lo menos solamente dos de grado impar, se puede construir. Si todos son de grado par, todos los vértices son de grado par, se puede construir un ciclo de Euler. Y si hay dos vértices de grado impar, entonces podemos construir un camino de Euler. Los pasos entonces para el algoritmo de Fleury son los siguientes. Lo primero es que debemos verificar que el grafo sea conexo. Y que también todos los vértices deben tener grado par. O si hay vértices de grado impar, solamente pueden haber dos vértices con esa condición. Seleccionamos un vértice para iniciar el ciclo o el camino. Luego, a partir de él, seleccionamos una arista a partir de dicho vértice para continuar. Y así sucesivamente, siempre evitando, en la medida de lo posible, que esas aristas no sean puentes. Esas se dejan por lo general para el final del ciclo o el camino. Eliminamos las aristas seleccionadas o simplemente no se vuelven a tomar en cuenta, o sea que ya no las tomamos en cuenta. Recuerden que ya sea ciclo de Euler o camino de Euler, no debe pasar más de una vez por cada arista. Y continuamos este proceso hasta llegar al vértice inicial. Si se trata de un ciclo de Euler, si se trata de un camino de Euler, simplemente hasta haber pasado por todas las aristas. Veamos un ejemplo. Tenemos que un cartero quiere hacer un reparto de la correspondencia por las calles y hace el diagrama siguiente. La estafeta de correo se encuentra ubicada en el vértice o en la ubicación 9. Él desea planear su recorrido sin pasar dos veces por la misma calle para no perder tiempo. Una solución a este problema se consigue saliendo de la estafeta de correos, construir un ciclo de Euler, si es que es posible. O sea que debe pasar por todas las calles que representan las aristas para regresar a la estafeta de correos nuevamente al vértice 9. Lo que sí se pueden repetir son los vértices, que en este caso, en este ejemplo, representarían las intersecciones entre las calles. Para su solución, lo primero que tenemos que hacer es verificar las condiciones para el teorema 1. O sea que lo primero es verificar que el grafo es conexo, lo cual es bastante visible con la representación gráfica del mismo. Lo siguiente entonces es encontrar los grados de cada uno de los vértices. Primero empiezo con el vértice 1. Ahí hay 4 aristas, así que su grado es 4. El vértice 2 tiene grado 2 porque tiene 2 aristas. El vértice 3 tiene grado 4 porque tiene 4 aristas. El vértice 4 tiene 4 aristas. El vértice 5 tiene grado 2. El vértice 6 tiene grado 4. El vértice 7 también tiene grado 4. El vértice 8, grado 4. El vértice 9, grado 4. Y el vértice 10 también tiene grado 4.
Allí entonces tenemos los resultados. Todos los vértices tienen grado par, así que sí es posible encontrar un ciclo de Euler. Vamos a pasar entonces a trabajar la primera iteración. En un grafo, a la hora de buscar el ciclo de Euler, es posible que nos salga en una sola iteración, así como también es posible que nos salga en varias iteraciones. Tenemos en la representación gráfica. Tenemos entonces allí un conjunto de aristas A, B, C, D, E, F y así hasta la arista Q, que representan las calles. Vamos a considerar el vértice 9. Recordemos que debe partir el ciclo del vértice 9, que es donde está ubicada la estafeta de correos. Consideramos uno de sus vértices adyacentes, por ejemplo, V8. Allí entonces hay una arista que las une, que es la arista Q. Por el teorema 1, todos los vértices del grafo tienen grado par. Podemos encontrar un ciclo que contiene a esa arista Q que une a V9 con V8. Siguiendo las instrucciones dadas por la demostración de ese teorema, vamos a obtener el siguiente ciclo. Voy por la arista Q y llego de V9 a V8. Después sigo por la arista ñ y llego a la arista 7. Después voy a ir por la arista O y voy a llegar al vértice 10. Y luego por la arista P regreso al vértice 9. Y ahí obtengo un ciclo. V9Q, V8Ñ, V7O, P, V9. Esa sería nuestra primera iteración. Y ahí tengo entonces el ciclo Q sub 1. Nuestro siguiente paso entonces es quitar del grafo las aristas que ya han sido utilizadas en el ciclo obtenido en la primera iteración. Entonces, nuestro nuevo subconjunto de aristas, hago la resta entonces del conjunto de aristas original que iba desde la letra A hasta la letra Q. Le quito entonces las aristas que estaban en el ciclo obtenido, ñ-o-p-q, y obtengo el siguiente conjunto de aristas. Elimino entonces del grafo las aristas utilizadas porque ya no se pueden volver a utilizar. En la siguiente iteración entonces debo escoger de los vértices utilizados en el primer ciclo obtenido de la primera iteración, escoger uno que todavía que esté en común con las demás aristas que quedan en el grafo. Por ejemplo, puedo escoger V8 porque aunque pertenece al ciclo que se obtuvo en la primera iteración, él todavía tiene aristas que son incidentes con los otros vértices, o sea, aristas que no han sido utilizadas, aristas que todavía pertenecen al grupo de las que están acá abajo. Todo esto lo tengo que hacer para una siguiente iteración porque este conjunto que está acá abajo todavía es distinto del vacío. Y como debo pasar por todas las aristas, se terminaría entonces cuando ese conjunto me quede vacío. Entonces voy a partir del vértice 8, que está en el ciclo de la primera iteración, obtenido en la primera iteración, y que todavía mantiene aristas con aristas con los vértices restantes y que no han sido utilizadas. Ese vértice, V8,
es incidente con V1 y tiene una arista todavía que no ha sido utilizada. Así que entonces hago nuevamente el mismo proceso. De V8 puedo, por ejemplo, por la arista D llegar a V1. Puedo por la arista B llegar a V6. Por la arista N llegar a V10. Por la arista K llegar a V4. Por la arista J llegar a V9. Por la arista H llegar a V3 y por la arista G regreso a V8. Y ahí he obtenido otro ciclo. V8D, V1B, V6N, V10K, J, V9, H, V3, G, V8. Y ahí he obtenido otro ciclo. Siguiente paso, quitar las aristas que he obtenido en este segundo ciclo. Quito entonces de las aristas que me quedaban y me quedan todavía una cierta cantidad de aristas. Las borro, las utilizadas en el ciclo anterior, y todavía obtengo un conjunto de aristas que todavía es distinto del vacío. O sea que todavía debemos hacer otra iteración. Así que todavía debo nuevamente tomar otro vértice que sea de los que utilizados en el segundo ciclo obtenido y que todavía tenga aristas que no hayan sido utilizadas con otros vértices de allí. Así que entonces vamos a utilizar el vértice 4 que está en el ciclo número 2 y que todavía tiene aristas incidentes con otros vértices que no han sido utilizadas. Voy a tomar entonces, como dije, el vértice 4 que está en el segundo ciclo de la segunda iteración y con las aristas que todavía no han sido utilizadas. Y tomamos un vértice adyacente que sería entonces el V3. Entonces seguimos el proceso. V4, voy a ir por F, llego a V3, por la arista E, llego a V2, por A, llego a V1, por C, llego a V7, por M llego a V6, por L llego a V5 y por I regreso a V4. Ahí entonces tengo el ciclo, el número 3, V4F, V3E, V2A, AV1, CV7, MV6, LV5 y V4. De aquí ya es se ve claramente que cuando quito ya no me quedan más aristas por utilizar. O sea que ya me queda un grafo vacío. Así que eso significa que hemos terminado. Ahora lo que me queda entonces es construir el ciclo de Euler a partir de los 3 ciclos obtenidos. El procedimiento entonces va a ser el siguiente. Hacemos Q1, recordemos que era el ciclo obtenido en la primera iteración. Hacemos que eso sea igual a un P1. En la segunda iteración entonces tomamos P sub 2 como P sub 1, le unimos el ciclo obtenido en la segunda iteración. El de la primera iteración es el que está acá arriba, P1, y Q2 el obtenido en la segunda iteración. Este es el de la primera iteración, este es el de la segunda iteración. ¿Cómo se hace esa unión? Veamos que el segundo empieza en V8 y termina en V8. Entonces esa es la guía. Busco acá en el primero dónde está V8. Y entonces aquí es donde está V8, reemplazamos por todo esto que está acá. Quitamos este V8 que está aquí y lo reemplazamos por el segundo. ¿Sí? Este V8 que está aquí
lo reemplazo por todo lo que está acá en el segundo ciclo y obtengo este ciclo que está aquí. Para el último, como fueron 3 iteraciones, entonces sería el ciclo obtenido acá arriba, P sub 2, unido con el último ciclo. El procedimiento es el mismo. Este que está aquí es el obtenido acá arriba. Y este fue el obtenido en la última iteración, el último ciclo. Este es el mismo procedimiento, aquí V4 y V4. Así que donde está V4 acá, tenemos que quitarlo y reemplazarlo por el ciclo este que está aquí. Y de esa manera obtenemos el ciclo de Euler, que empieza en la estafeta de correos, el vértice V9, y llega hasta el vértice V9 nuevamente. Se pasa por todas las aristas sin repetir ninguna. Lo que se pueden repetir son los vértices, que son las intersecciones entre las calles. Veamos ahora un resultado que es consecuencia del teorema 1 que se dio al inicio de la clase de hoy. Un grafo admite un camino de Euler si y solo si es conexo y exactamente 2 de sus vértices son de grado impar. Vamos a demostrarlo. Supongamos que tenemos un grafo que admite un camino de Euler. Si admite un camino de Euler, significa que en ese camino se pasa por todos los vértices y por todas las aristas, pasando una sola vez por cada arista. Los vértices se pueden repetir, las aristas no. Como todos los vértices se pueden unir por medio de ese camino de Euler, obviamente el grafo también va a ser conexo. Además, la clase pasada vimos que cuando un grafo admitía un ciclo de Euler, todos sus vértices son de grado par, excepto 2 de ellos que tienen grado impar. Así que eso me demostraría la primera implicación del sí solo sí. Para la otra implicación, suponemos entonces que el grafo es conexo y que exactamente 2 de sus vértices, que lo vamos a llamar v sub 0 y v sub k, son de grado impar. Todos los demás deben ser de grado par. Tomamos entonces un punto que no sea un vértice del grafo y vamos a construir otro grafo a partir del inicial, donde le unimos al conjunto de vértices este nuevo punto, este nuevo vértice. Y al conjunto de aristas le vamos a añadir 2 aristas. La que une el vértice que he añadido con uno de los vértices de grado impar, y la otra que une el otro vértice de grado impar con el vértice nuevo, el que se ha agregado. Veamos que ahora, al agregar una arista con los vértices de grado impar, y ahora entonces un grado impar más una arista adicional me quedarían en grado par. Y así todos los vértices del grafo H van a tener grado par. Y por el teorema 1 existe un ciclo de Euler en ese grafo nuevo, que sería entonces el H. Construimos entonces dicho ciclo. Como se puede construir a partir de cualquier vértice, vamos a hacerlo con el vértice W, que fue el que se agregó. ¿Qué vamos a obtener de allí? Que si quito, ¿quiénes fueron los que se agregaron? W y la arista X y la arista Y. Fueron los que se agregaron al grafo H para construir el H. Todos los demás están en G. Es decir, que desde V0 hasta VK, todos los vértices y todas las aristas están en G. Las que se adicionaron para construir en H son los que están en amarillo y en vértice. Y en verde. En verde las aristas X y en amarillo el vértice W. Así que este camino que está aquí debe ser
el camino buscado. De esta misma manera se puede aplicar el algoritmo de Fleury. Si tenemos un grafo que tiene dos vértices de grado impar, añadimos un nuevo vértice y dos aristas que lo conectan con esos vértices de grado impar. Construimos el ciclo y eliminamos la parte que no nos interesa y nos quedamos solamente con la parte que pertenece al grafo original. Y ese viene siendo entonces un camino de Euler. Eso entonces es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo, que implica dibujar el grafo de la figura sin levantar el lápiz del papel y sin dibujar dos veces la misma arista. Esto implica que en este grafo debo conseguir un camino de Euler. En el dibujo del grafo observamos claramente que este grafo es conexo. Todos los vértices están conectados entre sí. Son conexos entre sí. Además, podemos observar los grados después. Empiezo con V1, tiene grado 5. V2 tiene grado 2. V3 tiene grado 5. V4 tiene grado 2. V5 tiene grado 4. V6 tiene grado 4. V7 tiene grado 2. V8 tiene grado 4. Allí entonces tenemos los resultados y podemos observar que hay dos vértices, V1 y V3, que tienen grado impar. Así que lo siguiente sería que debo agregar una nueva arista, un nuevo vértice, y de ese vértice construir dos aristas, una que van a V1 y otra que van a V3, que son los vértices de grado. Tomamos entonces un vértice adicional U que no pertenece al grafo original, o sea al grafo G, y construimos un nuevo grafo H, adicionándole a los vértices de G este nuevo vértice U, obteniendo los vértices desde V1 hasta V8, agregándole el vértice U. Y al conjunto de aristas debo agregarle dos aristas, que voy a llamar P y Q. P me une V3 con U y Q me une V1 con U. Recordemos que V1 y V3 son los dos vértices que me dieron de grado impar. Obteniendo el siguiente conjunto de aristas. Y ahí entonces tengo la arista adicional U, P que me une con V3 y Q, la adicional que me une con V1. Pasamos entonces a hacer las iteraciones y debo construir un ciclo de Euler. Aquí, en este método, para cuando se trabaja camino de Euler, donde hay dos vértices de grado impar, aquí para el ciclo no se puede escoger un vértice cualquiera, se debe iniciar con el vértice que se añadió, o sea que el ciclo debe iniciar con el vértice U. Tomamos el vértice que agregamos U y uno de sus vértices adyacentes, cualquiera V1. A partir de este vértice U vamos a construir un ciclo. Voy por Q, llego a V1. Por la arista C, llego a V3. Bajo por la arista I, llego a V5. Voy por la arista K, llego a V8. Por la arista L, llego a V6. Voy a subir por N a la arista V1. Recordemos que los vértices se pueden repetir. Las aristas por ellas solamente podemos pasar una sola vez. Aquí por M regreso nuevamente al vértice V8, por J al vértice V3 y finalmente por P
completo el ciclo hasta el vértice U. Así que el ciclo obtenido en la primera iteración es UQ, V1C, V3I, V5K, V8L, V6N, V1M, V8J, V3P, U. Ahora lo siguiente es quitar las aristas utilizadas del grafo. Todas esas aristas que usamos en el ciclo obtenido, las quitamos y obtenemos el siguiente grafo. Todavía vemos que nos quedan aristas por utilizar, o sea que ese conjunto de aristas restantes es el vacío. Elegimos ahora un vértice cualquiera, V3. En este caso vamos a elegir V3 que esté en el ciclo anterior obtenido, o sea, de la primera iteración, en la primera iteración, y a partir de allí entonces vamos a construir el siguiente ciclo. Así que voy a tomar ese vértice V3 del primer ciclo con las aristas que quedan restantes, o sea que ese vértice forma aristas con los vértices restantes de las no utilizadas. Vamos a tomarlo con V4. Así que entonces de V3 voy por D a V4, por E a V5, por F a V6, por G a V7, por H a V1, por A a V2 y por B regreso al vértice 3. Ahí tengo entonces el ciclo obtenido en la segunda iteración, V3D, V4E, V5F, V6G, V7H, V1A, V2B, V3. Es claro entonces que ya no nos quedan aristas por utilizar, o sea que el proceso termina. Y aquí entonces hemos obtenido el camino de Euler. Tenemos en la primera iteración, este fue el ciclo obtenido, lo hacemos igual a un P1. Ahora para P sub 2 unimos este camino con este ciclo o con el ciclo obtenido en la segunda iteración. En la segunda iteración utilizamos V3 y V3. Así que acá, en el ciclo de la primera iteración donde está V3, vamos a reemplazar por todo este ciclo que obtuvimos en la segunda iteración. Y obtenemos entonces este ciclo, que es un ciclo de Euler en el grafo agrandado, o sea, en el añadido, con un vértice adicional y una arista adicional. O sea que para obtener el camino de Euler solicitado, elimino el vértice U y las aristas P y Q. Y todo lo que me queda en la parte interior viene siendo mi camino de Euler. Que es este que está aquí. Damos entonces por finalizada la clase del día de hoy. Saludos y aprovechen los ratos de ocio.